estación en Biobío. El jueves 1 de agosto se vivió en gran parte del país un intenso frente mal tiempo que dejó a millones de personas sin los servicios básicos para poder vivir. Millones en muchas regiones que vieron sin sorpresa cómo se iba cortando la luz en sus casas. Y digo sin sorpresa porque la empresa de distribución Enel ya nos tiene acostumbrados a un servicio deficiente, técnicamente incompetente, con una total falta de comunicación y sin canales de información oportunos. Y sobre todo, y creo que esto es lo más grave, entregando información falsa o derechamente mintiéndole a la ciudadanía, al gobierno central y a la superintendencia del ramo. A diferencia de lo que sucede en los países de la OCDE, con los que tanto les gusta compararse a empresarios, economistas y autoridades, donde puede llevar días y semanas sin que eso signifique el corte de los suministros de agua y electricidad, en nuestro país, y sobre todo en Santiago, basta que comience a llover para que nos anuncien posibles cortes y bastan unas pocas horas de lluvia para que una vez más quedemos a oscuras, sin calefacción, sin semáforos, sin refrigeración para nuestro alimento y sobre todo sin las necesidades que requieren los enfermos electrodependientes. Empieza a llover y ya sabemos que los transformadores explotarán, los cables se caerán y Enel una vez más brillará por su ausencia, dejando a cientos de miles de familias y pequeños empresarios esperando días y semanas sin poder hacer absolutamente nada para salvarse de esta desidia e inoperancia. Cientos de miles de personas han visto cómo la comida que con tanto esfuerzo compran se pudre en el refrigerador, cómo sus congelados se echan a perder y terminan en el tacho de la basura, cómo los medicamentos esenciales para la vida, como la insulina, pierde su cadena de frío y queda inutilizable, o cómo sus familiares electrodependientes se ven en riesgo vital al quedar sin funcionar el equipo que les suministra oxígeno. Así de cruda es la realidad cuando una empresa inoperante como Enel solo se dedica a cobrar y ganar millones de dólares por un servicio inexistente. En algunos sectores de Peñalolén, esta empresa notificó a los vecinos que el servicio iba a ser repuesto, escuchen bien, recién el sábado 10 de agosto, es decir, a 10 días de sucedido el corte. Tuvieron que movilizarse las y los vecinos, convocar a los medios y clamar por una solución para que recién a los 5 días de producido el corte se les repusiera el servicio cuando por supuesto ya habían perdido buena parte de su alimento. Esta situación también se repitió en La Reina, en Las Condes, en Maipú, en Quilicura, por nombrar solo algunas de las comunas afectadas. Pero al menos a esos pocos afortunados les repusieron el servicio a los 5 días. Otros miles han debido esperar semanas sin electricidad, semanas viviendo en la oscuridad, sin refrigeración, sin calefacción, en una precariedad absoluta y con una empresa que siguió sin responder, abanicándose con las amenazas de la autoridad. Enel ha obtenido una ganancia récord en lo que va de este año, 151 millones de dólares de utilidades tan solo en el primer trimestre del 2024. En solo 3 meses se embolsó casi 150.000 millones de pesos, dinero de cientos de miles de familias que fue a parar a los bolsillos de los accionistas de una empresa que no invierte lo necesario para dar un servicio adecuado. Más allá de las excusas y de las pobres explicaciones, es evidente que la empresa no realizó las acciones preventivas requeridas, y lo poco que hizo fueron pequeños de una calidad paupérrima. Ni hablar de mantener en buenas condiciones el cableado, de cambiar transformadores, de cumplir con las podas programadas o de soterrar los cables. Y producía la emergencia, ni pensar en que contraten más cuadrilla de personal para ir en ayuda de la gente que lo necesita, porque eso les significaría disminuir las utilidades que van a repartirse entre los accionistas. Y aquí viene una de las paradojas más absurdas de todo este asunto. Mientras el Estado chileno no puede contar con una empresa distribuidora de electricidad porque se lo prohíbe esta añeja constitución heredada de la dictadura,
que establece que el Estado es subsidiario, es decir, puede actuar solo ahí donde no lo hace un privado, resulta que el accionista principal de Enel es, oh sorpresa, un Estado, el Estado italiano, que termina siendo el que controla y define la calidad del servicio eléctrico que recibimos en Chile, sin que el Estado chileno pueda actuar para dar un mejor servicio. Y todo esto ocurre mientras las cuentas llegan abultadas por la reciente alza de las tarifas, que ya está afectando el bolsillo de millones de familias. Y si revisamos la cara sancionatoria de este asunto, hace un par de semanas nos informó la prensa que la SEC multó a Enel el pago de 4.000 millones de pesos por otros cortes, los de mayo. ¿Qué bien dice uno? Porque 4.000 millones de pesos suena a mucha plata, evidentemente. Pero cuando uno ve la desproporción entre esa multa y las ganancias de la empresa, observando que la multa equivale a solo 3 días de sus utilidades, nos damos cuenta que estos inescrupulosos prefieren pagar multas que realizar las inversiones necesarias para garantizar un buen servicio. Es una vergüenza que no se invierta lo necesario en infraestructura, en capital humano y en una gestión logística decente para que un servicio tan fundamental pueda ser repuesto en los tiempos que la ley contempla. Todo este escándalo da para pensar en la necesidad de contar con una empresa controlada por el Estado chileno que garantice el servicio y las inversiones necesarias. A su vez, deberemos contar con mecanismos más ágiles que permitan caducar la concesión por incumplimiento grave en la calidad del servicio. El gobierno ha anunciado esta medida, pero al ser un proceso lento y engorroso, queda la sensación, la sospecha de que en definitiva no va a pasar nada, salvo quizá una nueva multa que apenas va a rascarle el bolsillo a esta gigantesca multinacional. Mientras tanto, solo nos queda rezar a los dioses del Olimpo para que no llegue una nueva lluvia a nuestras maltratadas ciudades. Opinión en Bio Bio.